Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Como saben, en Occupational Health la formación continua es muy importante. Es por eso que el día de hoy traemos para ustedes la capacitación, gestión documental y cumplimiento de obligaciones administrativas, que va a ser clave para mantener un control eficiente y cumplir con toda la normatividad vigente. Nos acompaña la doctora Meile Giselle Quintana Armesa, que es una experta en seguridad, protección ambiental y medicina del trabajo. Gracias a todos por estar aquí. Estamos seguros de que esta sesión será de gran valor para desarrollar su talento profesional. Doctora, te cedo el micrófono para que puedas comenzar con nuestra capacitación del día de hoy. Gracias, Laurencio. Buen día. Buenos días a todos. Un gusto volver a compartir con ustedes estos temas de capacitación, sobre todo el interés que ustedes muestran hacia la actualización, hacia la constante capacitación. El día de hoy vamos a revisar el tema de gestión documental y cumplimiento de obligaciones administrativas y pues sin mayor preámbulo vamos a dar inicio al tema. Dentro de lo que me gustaría que abordáramos en este tema va a ser la documentación necesaria para el cumplimiento normativo de la Secretaría del Trabajo, que es de la parte más importante o que de repente nos causa un poco de temor, por así decirlo, en el sentido de tengo todo lo necesario por si me llega una inspección de la Secretaría del Trabajo, cómo puedo hacer para mantener esa documentación, qué me van a pedir y el mantenimiento de esos registros, cuánto tiempo debo de tenerlos y sobre todo el procedimiento para asegurar la actualización y el acceso a dicha información. ¿Cuál es la documentación necesaria para el cumplimiento normativo de la Secretaría del Trabajo? Aquí me voy a permitir hablarles de un programa que se llama PAST. Quizá muchos de ustedes ya los conocen, si no, el objetivo es que lo conozcan porque tiene herramientas que les va a facilitar su trabajo. Si bien este programa es de la Secretaría del Trabajo y es voluntario, se pueden afiliar ustedes para recibir el reconocimiento de una empresa segura. Pero si ustedes no desearan hacer el proceso completo, tiene muchas herramientas que me gustaría que ustedes conozcan y que vamos a trabajar en ellas para que precisamente puedan lograr ese cumplimiento. Y una vez que se sientan con un avance, pues puedan inscribirse. De hecho, no te pide un avance para inscribirte. Ustedes pueden inscribirse por hacerlo desde ceros, te piden que sea voluntario. Pero si ustedes con el resto del equipo seguridad y higiene dicen, no, yo prefería como que revisarlo primero, de qué se trata, bueno, yo les voy a dar el panorama y ya ustedes tomarán las herramientas que convengan para su empresa, que está, ustedes ya tienen desarrollada una parte, solo les faltaría desarrollar alguna otra y o quizá pues pueda ser la base para iniciar prácticamente un proyecto completamente renovado. El PAST es el programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo. Como les dije, quien lo maneja es la Secretaría del Trabajo y lo que les decía es de manera voluntaria. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando nosotros nos registramos en el PAS y logramos nuestra certificación como empresa segura, todos estos centros de trabajo que se incorporaron no serán objeto de inspecciones federales del trabajo. Ojo, es muy importante que logren llegar a la última fase para que no sean objeto de las inspecciones. ¿Me registro y lo abandono? Pues no, van a tener que dar este cumplimiento a alguna inspección si llegara a ser necesario. El programa está abierto a cualquier tipo de centro de trabajo, con prioridad principal en aquellas actividades económicas con alto riesgo. Este programa, la idea es, pues principalmente, disminuir los accidentes y enfermedades de trabajo y de aquí es impulsar la autoevaluación del cumplimiento de la normatividad con la corresponsabilidad de empleadores y trabajadores. Inducir la mejora continua, ya habíamos visto, ciclo de Deming, la mejora continua, la mejora, los procesos de calidad para la prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo. Entonces, es importante sobre todo porque tiene una parte de autoevaluación del cumplimiento, donde ustedes mismos pueden ver, oye, hasta dónde estoy avanzando. Y yo creo que esta es la herramienta más fácil que se puede obtener y que el mismo gobierno te puede dar para tener ese cumplimiento. Como les dije, se las voy a compartir, pero si ustedes no se quieren registrar, usen las herramientas que a ustedes más les conviene para poder hacer
esta autoevaluación. Ahorita, conforme avancemos, les voy a ir diciendo dónde pueden registrarse para ir haciendo este proceso sin tener que hacer quizá completo el registro. Esto es, yo creo que, de la parte más importante y fundamental en el PAS que tiene el asistente para la identificación de las normas en seguridad y salud en el trabajo. Esta es una herramienta informática. Ustedes van a buscar PAS con T, STPS, y les va a mandar a su página principal. Ahí va a dar una forma que dice registro y nos vamos a poder, hay una opción que dice registro y otra que dice sin registro, y ustedes pueden acceder a ella y colocar los datos. Ahorita les enseño las pantallas. ¿Qué tiene de interesante esta herramienta? Y yo creo que todos la debemos de conocer. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar el trabajo justo para el cumplimiento, para su diagnóstico situacional. Ya se los comentaba alguna vez. Si tienen duda de saber qué factor de riesgo se les está yendo, les está faltando, es importante que puedan acudir al asistente para la identificación de las normas. Ustedes, cuando hacen su diagnóstico situacional, ustedes hacen su identificación de peligros y riesgos que puedan tener. Y después van a hacer su evaluación de riesgos para tener algo más objetivo en su diagnóstico situacional. Pero ahí, para evitar un poco la ceguera de taller, esto es su complemento que les va a ayudar. Ojo, esta herramienta te va a decir cuál norma te puede aplicar, pero al final ustedes van a poder decidir si ese parámetro es aplicable o no. Ellos, a lo mejor por el giro de la empresa y el número de trabajadores, les van a decir, te puede aplicar esta norma, pero en realidad ustedes dicen, no, los niveles que estoy teniendo no alcanzan para dicha norma. Bien, esta herramienta informática facilita la información de esta normatividad de acuerdo a la actividad económica, escala y factores asociados a los procesos de cada centro de trabajo. ¿Qué tiene de ventaja? De manera organizada te va a mostrar los requerimientos de las NOMs, agrupadas de acuerdo a estudios, programas, procedimientos, medidas de seguridad, reconocimiento, evaluación y control, seguimiento a la salud, equipo de protección personal, capacitación e información, autorizaciones y registros administrativos. Esta es tu herramienta base y fundamental para que puedas tener cumplimiento. ¿Por qué? Porque te dice qué NOMS, y aparte de qué NOMS, te dice qué parte. ¿Qué procedimientos? ¿Qué medidas? La evaluación y control que puedas tener. ¿Qué medidas con los POE vas a encontrar? Equipo de protección personal, capacitación e información, así como otros registros administrativos. Entonces, estos ítems que están en azul son los que te va a evaluar la normativa, o bueno, la Secretaría del Trabajo, para que tengas el cumplimiento de las NOMS. Un ejemplo ya claro de esta pantalla, ustedes van a meter a PAS, STPS, y les va a dar esta opción. Datos generales, pero la ventaja es que ustedes pueden ingresar en la parte de abajo a la derecha, dice sin registro. Si ustedes todavía no quieren registrar el nombre o razón social, pero sí hay que actualizarle el número de trabajadores, la actividad económica, división y actividad. ¿Por qué? Porque en base a eso es que te da la normativa que ellos ya tienen registrado previamente en una base de datos para decir, ok, si eres agricultura debes de tener químicos, debes de tener exposición a radiaciones no ionizantes. Por ejemplo, exposición solar, temperaturas extremas, y indique la forma en la cual das enter y vas a avanzar. Indique la forma en cual requiere identificar las normas aplicables para todo el centro de trabajo por área, departamento o proceso. ¿De qué depende? Eso depende de ustedes, su diagnóstico situacional y de cómo quieran abordarlo. Si quieren hacer un gran proyecto y si ya tienen su diagnóstico situacional, yo les diría, escojan para todo el centro del trabajo. Pero si apenas lo están integrando y dicen, tengo duda, entonces escojan por área, para que sean un poco más específicos. Te van a pedir determinación del grado de riesgo y te van a ir haciendo ciertas preguntas que tú vas a ir llenando para que ellos te puedan decir si es aplicable o no dicha norma. En forma general, así se ve la identificación. Esta primera pantalla es en relación a los primeros datos que ya hablábamos, en relación a
la superficie que tenías, si tenías gases inflamables, líquidos inflamables, sobre tus inventarios. Después viene el nombre o la razón social y qué normativa le está aplicando. Ellos pidieron todo el centro de trabajo y te desglosa. Primero, la norma 001 de instalaciones. ¿Y qué medidas de seguridad debes de tener? Te marca, de acuerdo a la norma, 5.3, 5.1, 7.1, 7.1, 7.2, que normalmente son las 7, son obligaciones del patrón, partes del procedimiento de la evaluación, reconocimiento y control. Las 5 son obligaciones del trabajador, las 6 del patrón, las 7 el reconocimiento como tal. Casi en todas las NOMs así lo tienen. Entonces te va a ir siendo mucho más específico y te va a dar, si necesitas tener programa de emergencias, que sería el punto 8, capacitación, y te dice cuál te exige, solo el punto 5.6, por ejemplo, hablando de la norma 1 de instalaciones, edificios. Y así, como en su pantalla de la derecha, van a ir viendo cómo te va desglosando norma por norma. Yo creo que esta es la mejor herramienta que puedan tener, sobre todo porque te permite que tú te puedas registrar sin registrar la razón social. Lo que sí necesita es que vayas a ir cargando los datos para que te pueda ir ayudando. Entonces, con esto, lo primero que tienes que saber es qué me va a pedir la norma y después de ahí decir, ok, ¿qué necesito para darle cumplimiento? Ya identifiqué qué, ahora me voy a poner a trabajar para darle cumplimiento. El mismo PAS tiene un módulo de asesoría para la instauración de sistemas de administración en seguridad y salud en el trabajo. Este lo que hace es medir el avance de esta instauración de estos sistemas con 67 indicadores que deben de determinar el progreso de su implementación. Debe de identificar el tipo de acción para realizar debido a la aplicación del sistema, ya sea elaborar, complementar o aplicar. Y algo muy importante, precisa para cada acción pendiente o cada acción programada, fecha de inicio y término y el responsable de su ejecución. Esto es muy importante, sobre todo en los recorridos de la Comisión de Seguridad e Higiene. Pero cuando estamos hablando de darle cumplimiento y cuando estamos hablando de gestión de calidad, siempre tenemos que tener fecha de inicio y término, así como el responsable de la ejecución. Porque, acuérdense, hay que ponernos una fecha para el cumplimiento de esas medidas. Yo creo que algunos de ustedes ya lo ven, sobre todo quien en su empresa está manejando o tienen un departamento de control de calidad o de mejora continua, que ya habíamos visto. Tienes que tener una evaluación, un cumplimiento para tener una evaluación y detectar si esa nueva herramienta que estás instaurando es correcta o hay que volver a realizar otros cambios para volver a medir. Entonces, es muy importante, si algo les va a pedir la Secretaría del Trabajo, es que en esos compromisos, independientemente que ustedes se registren al PAST o no, siempre les van a pedir fechas de inicio y de término, así como en las comisiones de seguridad de higiene y quién es el responsable. Si ustedes cuando les llega una inspección les pide, no sé, les detecta una no conformidad porque los extintores estaban vacíos. Yéndome así a un caso extremo. Ustedes en su acción que van a realizar para dar cumplimiento van a poner cuándo se comprometen a corregir esa acción, esa no conformidad. ¿Para qué? Para que después de esa fecha puedan tener una fecha de cumplimiento y puedan volver a ser evaluados. ¿Cuál es la diferencia con el PAS? Eso es cuando una evaluación, cuando te llega la Secretaría del Trabajo. Cuando tú te registras en el PAS, tú mismo cargas las fechas de inicio, las fechas de término y en el mismo sistema lo que haces es subir el archivo donde estás subiendo la evidencia de tus avances de acuerdo a las fechas que tú mismo estás colocando. ¿Cómo se ve esa asesoría para esa instauración de sistemas? Así. ¿Qué te pide? Medición de cumplimiento de qué indicadores. Indicadores de diagnóstico, medidas correctivas y preventivas, de capacitación, de comunicación. Y vas a ir marcando si la acción para realizar es elaborar, es complementar o es
aplicar. Elaborar es empezar desde cero. No tengo un plan, no tengo un proyecto, pues voy a tener que elaborar. Ya tengo uno, pero me hace falta terminarlo, complementar. Ya lo terminé y estoy en la fase de llevarlo en proceso, pero todavía no logro evaluarlo, aplicar. Y para esta evaluación, primero ya lo instauré. Y luego voy a ver cómo funciona este sistema. ¿Qué me van a pedir? Para poder determinar esas acciones preventivas y correctivas, se involucran 5 módulos, que es involucramiento del directivo, la planeación, el seguimiento, la evaluación de los resultados y el control documental. Aquí, en el control documental, ¿por medio de qué? Entrevistas, pruebas documentales, registros administrativos, cotejos y compulsas. Las compulsas es validar una copia que venga derivado del original, como en el cotejo, es muy parecido. ¿Qué es importante de aquí? Si ustedes están trabajando en el funcionamiento de salud y seguridad en el trabajo y les dicen, ok, tú les das capacitación a tus trabajadores de cómo usar el tapón de seguridad, les van a preguntar pasando en el recorrido, oye, ¿te dieron capacitación? No, a mí nunca me han dado. En las entrevistas puede ser, ok, pero ¿qué voy a tener yo? Mis pruebas documentales. Quizá justo a ese trabajador o se le olvidó la información, se puso nervioso o definitivamente él es el de nuevo ingreso y todavía no le había tocado la capacitación. Pero ojo, eso no te excluye para tener cumplimiento. Entonces ese va a ser una fecha de compromiso que te van a marcar y tú vas a tener que poner cuándo se va a corregir y quién va a ser el responsable de esa ejecución. Pero dentro de las pruebas documentales, la verdad es que hay cosas que sí te las preguntan directamente a los trabajadores, pero si tú tienes tus pruebas documentales que son periódicas, que están registradas con el logo de la empresa, ojo, en las pruebas documentales te piden, cuando es capacitación al trabajador, principalmente que tengan la firma o el nombre a puño y letra del trabajador. Es muy común que se pueda imprimir una hoja de Excel y digan, imprímeme todo el sector F de producción y ponle que todos fueron a capacitación de equipo de protección personal auditivo. Pero ¿qué te pide ahí sí la normativa? Que aunque sea en Excel, tenga una firma o la rúbrica de su nombre a mano. ¿Por qué? Precisamente para evitar que solo bajes, descargues listas de Excel y digas, ah, ya todos están capacitados en todo. Esas pruebas documentales sí requieren una firma en original. Si las llegaran a bajar en Excel porque les dieron una capacitación ahora a la distancia, pues les van a pedir que firme alguien de responsable, que es el que está acreditándose que todo el proceso que se llevó a cabo ha sido validado. Es, por ejemplo, nuestra capacitación el día de hoy. Laurencio le da esa validez. A lo mejor no están físicamente, no van a poder firmar, pero hay alguien responsable que está corroborando que ustedes están aquí, por eso les van a hacer llegar un cuestionario para que lo puedan mandar como asistencia y evidencia de su capacitación. Hay alguien validando la documentación, ojo con eso, pero eso tiene que quedar establecido. Se realiza capacitación de forma electrónica, siendo el responsable de validar, ojo con la palabra, de validar la asistencia de todos y cada uno de los trabajadores, el ciudadano Meili Quintana, por ejemplo. Entonces sí es importante, tomen nota de eso. La gran mayoría la hacen sus 5 minutos de capacitación al inicio de la jornada. Ya tienen a lo mejor el número de trabajador en lugar que el del nombre. Tienen firma, sí recabar. Su firma es importante. Y si es electrónico, de la forma que les acabo de decir, responsable que valida la asistencia de todos y cada uno de los registrados. Dentro de los registros administrativos que pueden tener, ¿qué registros administrativos? Precisamente eso, más que en la prueba documental, en los registros administrativos les van a pedir que tengan los procesos de reconocimiento y evaluación de los factores de riesgo presente. ¿Qué les van a pedir? Si lo hicieron por medio de un externo, que tengan sus registros de cuánto tiempo, hasta 5 años.
Entonces tenemos que guardar esos registros hasta 5 años. Esos serían nuestros registros administrativos. La validez que puedan tener, a lo mejor te están pidiendo el de este año, pero si encuentran algo que por algún motivo no les gustó, les llamó la atención, te van a pedir el del año atrás. Si tú estás diciendo que el año pasado tenías 99 decibeles y en este año ya solo tienes 85, puede ser que te pidan tus registros. A lo mejor sí. Trabajaste en un programa de conservación auditiva con el cual renovaste tus máquinas y ahora ya tienes 85, pero tienes que tener justo esos registros del cambio de máquinas en tu programa de conservación auditiva, la entrada, la salida y la nueva evaluación. El cotejo original y copia, sobre todo cuando es en alguna cuestión de fotocopias, y las compulsas también cuando son en... Es esa forma de cotejar, pero de forma electrónica. Bien, ¿cómo voy a ver esos resultados de la evaluación del funcionamiento? Si tú vas avanzando en la página del PAS, te va a ir dando, conforme tú vayas alimentando, te va a ir dando las opciones de avance. ¿Para qué? Precisamente para que tú puedas ir midiendo y después poder solicitar el registro como empresa segura. Esta evaluación de este cumplimiento está dividido igual en los 4 apartados de la misma manera como se clasifican las NOMS: seguridad, salud, organización y unas muy específicas. Para esta evaluación del cumplimiento, esta determinación de indicadores se va a obtener ¿de dónde? De las respuestas que ustedes agregaron o alimentaron en el asistente de las normas. Y aquí es lo que les decía, el propio centro de trabajo va a indicar si le aplican o no los indicadores seleccionados por el asistente. Entonces, es una herramienta, como les decía, esta es la parte de la herramienta que ustedes todos debemos de conocer por si de repente puedo tener ceguera de taller y hay algo que no me está dando. Puede ser que no, que todas las que yo tengo registradas están adecuadas, pero tengo la duda. Me voy a hacer la autoevaluación. Perfecto. Tengo todas registradas, puedo continuar con mi programa. Si ustedes ya lo han hecho, no está de más. Si no lo han hecho, de verdad, intenten usar su identificador de las NOMS. Esta evaluación del cumplimiento de la normatividad, ¿qué te pide? Esto es bien importante. ¿Qué les van a pedir cuando vayan? Las NOMS, sí, pero todo, no necesariamente todo, más bien te piden en específico ciertos programas. Puede ser que si ellos encuentran, de acuerdo a la no conformidad, algo de ruido, a lo mejor te van a pedir el programa de conservación auditivo, el equipo de protección personal, el seguimiento a la salud, cómo lo estás midiendo, la capacitación, de acuerdo a lo que ellos encuentren. Puede ser que no encuentren nada, pero ellos siempre te van a solicitar un procedimiento de seguridad. A veces te dicen incluso, dame el que tú consideres. ¿Cuál es la ventaja de que ustedes hagan su evaluación en línea? Pues precisamente darse cuenta qué herramienta les está faltando para tener el cumplimiento con la normativa. Si es importante, sí les recomiendo ir checando estas páginas que les voy pasando. Como les decía y les insisto, no es obligatorio, es voluntario y ustedes se pueden anotar sin un registro para ir avanzando y que pudieran llegar a la identificación y a la evaluación de las NOMS para que vean en qué grado están y en dónde les hace falta apretar o trabajar un poquito más. Para esta evaluación les van a volver a pedir pruebas de tipo documental, los registros administrativos, las entrevistas con el uso de 2 o más medios de verificación y los de carácter documental y testimonial. Cuando ustedes leen la normativa en las NOMS, en algunas, por ejemplo, te viene evidencia que debes demostrar y te dice documental. ¿Qué tienes que mostrar? La evaluación del factor de riesgo. En algunas te pide entrevista, otras te dice fotográfica y tienes que subir la evidencia de la fotografía del área. Normalmente las entrevistas solo son cuando ellos te hacen la visita de forma personal. Cuando tú te registras y lo vas subiendo por internet, no hay entrevista. Todo es documental. ¿Y cómo miden ese módulo de evaluación del cumplimiento? ¿Cómo se mide? De acuerdo a la suma de los puntos por el cumplimiento de estos indicadores de manera global. Ojo, las acciones preventivas, que son conservar, mejorar y actualizar, te dan 5, 4 y 3 puntos respectivamente.
Y las correctivas, que es corregir, complementar, corregir o realizar, te dan valores de 2, 1 y 0. ¿Qué indicadores? Estos indicadores. Te va a pedir norma 01 o norma 010, estudios requeridos para la determinación de riesgos potenciales. Y ya te va a decir, necesitas una evaluación de riesgos químicos. Ok, ¿cumples? Sí. ¿Tienes algún programa específico? Sí. En tal área tengo que tener descontaminación de tal producto químico. ¿Cuál es tu procedimiento de seguridad? ¿Qué medidas tienen instauradas en el caso de que pueda haber un derrame químico? ¿Cuáles son esos aspectos relacionados con ese reconocimiento? ¿Cómo evalúas y controlas los agentes contaminantes en el ambiente de trabajo? ¿Cómo haces ese seguimiento a la salud de los trabajadores? ¿Les haces biometría? ¿Les haces espirometría? ¿Qué equipo de protección personal les das? ¿Mascarilla N95, doble filtro, un solo filtro, mascarilla completa, media cara? Capacitación que les das del uso a los trabajadores y los riesgos a los que se expone. Y, por ejemplo, en el caso de autorización para realización de actividades riesgosas, trabajo en alturas, espacios confinados y que deben de siempre firmar el trabajador que se queda del otro lado en la línea de vida y ellos que están recibiendo la capacitación de los riesgos a los que se están exponiendo. De acuerdo a cada uno de estos indicadores, es que van a decir, este indicador necesita corregirse, actualizarse, mantenerse o únicamente necesita conservar porque ya lo tienen hecho. Ok, conservar te da 5 puntos. Esto significa que tú ya lo tenías ejecutado, solo hay que mantenerlo. Y así se va a ver tu resultado de la evaluación. Va por área y por último por departamento o procesos. Te dice qué norma y te las va agrupando: seguridad, salud, organización y específicas. Y ya te va diciendo cuál es tu porcentaje de evaluación que tienes para ese cumplimiento. Este avance de la evaluación te va a permitir tener el cumplimiento de la normatividad y ese avance va a ser tu base para los diagnósticos sucesivos en lo que ya se realice propiamente la evaluación. Hay que mantener esta información de forma continua, pero ¿cuál es la ventaja? Que si se suspende la captura, ustedes pueden programar una sesión posterior y modificar los compromisos o establecer ya el programa como un programa definitivo. Entonces, ustedes pueden capturar, pero se pueden quedar ahí y después volver a ingresar y avanzar o ya dejarlo como algo definitivo. Este módulo del programa de autogestión o PAS ya habíamos quedado que es voluntario. Consulta los resultados de las evaluaciones en el seguimiento para poder reconocer a la empresa como una empresa segura. Pero les insisto, si ustedes no quieren el reconocimiento, solo quieren trabajar en conocer qué tanto cumplimiento están teniendo, yo les recomendaría que se registren, vayan llenando los datos y para que vayan viendo cuál es la evaluación del cumplimiento de las normas, en qué proceso van, en cuál están en cero, en cuál hay que volver a empezar y cuál solo hay que conservar o mantener. Y así se va a ver su programa de autogestión. De acuerdo al tablero, cuando ya lo cumplan en un 80%, ya va a estar en verde. ¿Qué otra cosa tiene este programa? Un módulo para el reconocimiento justo en la evaluación y control de los agentes contaminantes. Tiene un módulo muy específico para la norma 10, condiciones de seguridad de los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque hay muchas sustancias y es imposible que tengan de conocimiento exactamente de todas las sustancias, todos sus manejos, pero siempre tenemos una herramienta que nos va a ayudar. ¿Cuál es esa herramienta? El módulo para el reconocimiento que está en la página donde está el PAST. Hasta abajo se encuentra precisamente este módulo, o si lo googlean así, módulo para el reconocimiento de evaluación y control de los agentes contaminantes químicos, PAST, lo van a encontrar. ¿Qué tiene de ventaja este programa? Para dar cumplimiento, realiza los cálculos a partir de la información que el propio centro de trabajo le da. Es decir, lo que ustedes van a ir registrando. A efecto de determinar la exposición de los trabajadores, si los agentes contaminantes rebasan
o no los valores límites de exposición y sobre todo y más importante en lo que les va a ayudar, les ayuda a realizar programas de control cuando se rebasen los valores límites de exposición y efectuar el seguimiento de los mismos con qué periodicidad que requieren el centro de trabajo y de modo el avance con respecto a la programación definitiva, que es importante, sobre todo les ayuda a determinar el control, la periodicidad para el seguimiento de los mismos, si están o no rebasando las sustancias. Es importante que ustedes puedan registrarse, aunque no quieran entrar de forma completa al PAST, pueden hacer uso de esta herramienta. ¿Para qué? Pues para tener cumplimiento. Una vez que ya les llegue la inspección, ustedes ya saben que habiendo hecho este proceso, ya tienen garantizado prácticamente el 100% del cumplimiento. Entonces, les insisto, en estas herramientas hay que aprovecharlas, dada que son voluntarias y que no interfieren en su cálculo de prima de riesgo, no porque se registren, es que ya los vayan a ir a inspeccionar. Otro módulo que tiene es para la identificación y control del equipo de protección personal. Estas dos son herramientas que complementan la primera que acabamos de ver, porque en la primera le dice, identifícame qué normas. Y después de identificar qué normas, te dice qué puntos debes de tener, el 5.4, el 6, el 7, el 8. Y aparte de esos, te dice específicamente que necesito el procedimiento, necesito tu capacitación. ¿Cómo vas en el procedimiento de la norma 10? ¿Cómo vas en el procedimiento de la norma 11? ¿Cómo vas en la capacitación de la norma 1, de la norma 10, de la norma 11? De la norma 35, de la norma 36, de cada una de las normas que te pueda aplicar. Y bien, ese complemento es en relación al equipo de protección personal que deben de usar los trabajadores. Y con esto, pues vas a dar cumplimiento a la norma 17. El anterior módulo, la mayoría te va a dar, si logras completarlo, si lo utilizas, te va a ayudar para dar cumplimiento a la norma 10. Y a la norma 17. Acuérdense que todos esos siempre van de la mano. Equipo de protección personal, pues con los programas de conservación respiratoria, con los programas de conservación auditiva que puedan estar presentando. Temperaturas abatidas o temperaturas extremas, trabajo en alturas y equipo de protección personal. ¿Cuál es la ventaja de este módulo? Te va a pedir la característica del puesto de trabajo y también te va a señalar por la parte del cuerpo cuál es el equipo de protección personal necesario que ellos te van a recomendar para que tengas cumplimiento de la normativa. Entonces, este es un ejemplo de cuando ustedes, después que registraron sus datos, es lo que van a ver. Selección del equipo de protección personal, van a registrar todos sus puestos de trabajo y te va a ir diciendo, necesita a nivel de cabeza, casco, sí o no. Si es albañil, sí, pero necesita capucha, no, porque no es soldador. Y así cada una de las partes del cuerpo. Entonces, esta otra herramienta yo les recomiendo que sí o sí, úsenla. ¿Qué es importante de esta otra herramienta? Te da instrucciones y procedimientos relacionados con su correcto funcionamiento. Sus limitaciones, en qué momento ya no proporcionan la adecuada protección, si están rotos, si están fisurados, si el filtro está desprendido, si no tapa adecuadamente el surco nasogeniano, si le queda grande, si le queda pequeño. Te da acciones para realizar antes, durante y después de su uso, la descontaminación o desinfección y así como su disposición final. Entonces, este es complemento para todas las NOMs cuando utilizas equipo de protección personal y su conservación. ¿Por qué? Porque dentro del apartado de conservación siempre te va a preguntar cómo lo seleccionaste, si lo estás capacitando, su conservación y la disposición final o el cambio, cada que estás realizando el cambio. Si tienen duda ante un equipo de protección personal, esta es su mejor herramienta que pueden utilizar. Me está faltando esto, ok, lo voy a consultar. Acuérdense, este es de consulta, que te ayuda a realizarte un semáforo. Te da una semaforización para incorporar las fechas y frecuencia de revisión y mantenimiento, así como la vida útil y el mecanismo para su reemplazo o reparación.
Entonces, sí, es una herramienta que te ayuda bastante. Este es el resumen del programa de autogestión cuando decides inscribirte completamente al programa para evitar las inspecciones. De hecho, en realidad es para dar cumplimiento a la normativa. Y al dar cumplimiento, pues evitan las inspecciones, porque ellos ya se aseguraron con la información que estuviste recabando y trabajando que ya tienes cumplimiento, que básicamente se basa en lo que yo les acabo de ir platicando con la selección de la empresa, la capacitación, elaborar un diagnóstico de salud y seguridad, la evaluación, la elaboración del compromiso voluntario, la autorización y ahora sí, el registro para poder desarrollar. Después viene el seguimiento de los resultados y la evaluación inicial. Si la evaluación es satisfactoria, pues les van a dar su reconocimiento de empresa segura porque tienes cumplimiento de la normatividad. Te van a dar evaluación de ese sistema de salud y seguridad, actualización y administración del mismo. ¿Qué te da como de valor agregado de esa certificación? Si es cada año, acciones de mejora y te va a dar una primera revalidación. Si tienes actualización del diagnóstico y del PAST y tienes una evaluación en verde, te va a dar la revalidación de ese reconocimiento al siguiente año y posterior a los 3 años. Cada año se hacen los avances del PAST, se analiza la información, incluso se puede hacer revalidación cada 5 años a ese reconocimiento. ¿Qué te piden para ese reconocimiento de una empresa segura? Va por niveles. Primero, el avance en la instauración del funcionamiento, el cumplimiento de la normatividad y en el avance en el programa de salud y seguridad en el trabajo. Te mide esos 3 ítems y en cada nivel te va pidiendo un porcentaje de avance del 30, el 80 al 90. En la siguiente fase, el 70, 85 y 90. ¿Cuál es la idea? Que precisamente entre más te vayas acercando, vayas teniendo menor número de accidentes de trabajos, menor número de días de incapacidades subsidiadas y menor número de IPP. Si ustedes llegaron a registrarse o quisieran registrarse en el programa y no solo usarlo como herramienta, hay bajas del programa que son temporales y definitivas. En la baja temporales, en cuanto se genere un siniestro con una pérdida que afecte un daño a la salud de los trabajadores, sobre todo cuando ocurran accidentes de trabajo graves con IPP o defunciones. Yo les recomiendo, pueden registrarse, es voluntario, no por eso tienen que recibir una inspección. No van a recibir una inspección de la Secretaría del Trabajo, pero tiene todas esas herramientas para que ustedes ya tengan el cumplimiento. A veces puede ser que estaban trabajando, ya van en la fase 2 de la instauración y vaya, pues sucede un accidente, hay que volver a trabajarlo, pues para ver cuál fue la causa raíz del accidente y controlar esos factores de riesgo que pudieron haber estado presentes. Si se presentan quejas fundadas sobre el incumplimiento del compromiso y las bajas definitivas que incumplan las medidas dictadas por la autoridad, que tú como empresa solicites por escrito la baja, que concluyan sus actividades, que cambien de actividad económica, que cambien de razón social, que cambien de domicilio o que se fusionen con otra empresa. Y algo muy importante, que no acrediten las evaluaciones dentro de los plazos establecidos. Por eso, fecha de inicio y fecha final del compromiso. Dentro de otros requerimientos que pueden tener es con el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las normativas. En realidad, esto se los dejé, pero es la respuesta de estos programas que hemos estado viendo del programa de evaluación. ¿Qué me van a pedir? ¿Qué puntos me van a pedir? Estos son los puntos que les van a pedir. Resultados, los programas de revisión de pruebas y simulacros encaminados a prevenir incendios. Esto es en relación al reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el reglamento federal. Prácticamente todos van de la mano. A lo que voy es, si ustedes realizan aquel otro programa, casi en automático les indica que tienen que tener estos programas y ustedes para poder ir avanzando o dando palomita en verde,
pues van a tener que irse deteniendo en cada uno de estos puntos para ver si tienen cumplimiento o no. Y ese sería su avance. Estas diapositivas, igual que las otras presentaciones, se las voy a dejar, que es prácticamente la revisión de los puntos que les da el PAST ya fusionados con el reglamento de salud y seguridad, con el reglamento federal. Pero hay algo importante que quiero que veamos, los pasos para el control de esta información, ya que estamos hablando, como ustedes se dieron cuenta, vamos a manejar muchísima información, muchos documentos. ¿Cómo le voy a hacer para poder identificar toda esa información cuando me llegue precisamente una inspección de la Secretaría del Trabajo, o si mi empresa es una empresa global o mundial que constantemente está pidiendo evaluaciones o certificaciones? Lo ideal es aplicarse con una ISO 9001 para cuestión de documentación sería lo más recomendable. Pero si ustedes no se van a acreditar en ISO 9000, estos serían los pasos que ustedes pueden tomar de la norma para poder tener un buen proceso de su información, un buen control de su información. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Primero hay que identificar y clasificar qué documentos y registros son necesarios. Les vamos a asignar un código. Normalmente esta información quien lo maneja es el área de producción, quien ya lo maneja de esta forma, pero no quita que salud ocupacional podamos tener en nuestro consultorio este propio registro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Identificarlo. Yo les recomiendo normalmente que lo puedan tener por norma. Hay varios procesos de cómo tener la información, pero mi recomendación siempre es, de acuerdo a mi experiencia, que la tengan por norma. Y de acuerdo a la norma, ahora sí, vamos a identificar qué tengo de la norma: reconocimiento y control, capacitación, selección de equipo de protección personal, cada uno de estos procesos. Paso 2, aprobación y revisión. Los documentos son aprobados por personal autorizado y se establece un proceso de revisión para mantener los documentos actualizados. ¿Por qué? Porque ya cambió de médico y el siguiente mes viene otro, el siguiente año viene otro, viene otra señorita licenciada enfermera, o viene un paramédico, o viene cualquier personaje en salud y seguridad ocupacional o en la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene que pueda tener acceso a la información, que aunque nosotros no estemos porque ya nos fuimos de vacaciones o es fin de semana, todos puedan tener acceso y encontrar la información. Todos tienen que tener aprobación del personal autorizado. Lo que les decía en cuestiones digitales es: yo responsable le doy validez a la capacitación en línea de tal día con tantos integrantes que fueron, porque no solo hay que poner 15 integrantes, hay que poner el nombre Juan, Pedro, María y sus apellidos para dar esa validez completa. Distribución y acceso de la información. ¿Quién va a tener acceso a la información? Hay cierta información que debería de ser únicamente confidencial, como son los expedientes médicos. ¿Para qué? Por los resultados. ¿Quién tiene acceso? Únicamente salud ocupacional. Ni siquiera la comisión mixta. Ojo, para el expediente en el examen médico, no en la norma. Entonces hay que identificar precisamente de la norma. Cuando lleguen a la parte que dice seguimiento a la salud, vamos a poner un apartado que diga expedientes médicos contenidos en la carpeta 5.1. Es un ejemplo, del que ustedes le vayan a asignar. 5.1, 5.2 en el servicio médico, identificados como exámenes de ingreso o exámenes periódicos. ¿Para qué? Para que precisamente si llega la inspección, ustedes tengan cumplimiento, pero esa información del paciente no tenga acceso, pues todos, porque es confidencial. Entonces es importante ese tipo de registros. Ahí se colocaría, igual que en todas las demás: tal información se encuentra contenida en la carpeta que está resguardada en el servicio médico. Uso y actualización.
Para ellas se establecen el uso correcto de la documentación y mecanismos para la actualización, sobre todo cuando van a dar pequeñas capacitaciones de 5 minutos en el comedor, por ejemplo. Ok, ¿quién es el encargado de cada mes estar alimentando esos videos o esas diapositivas? Ok, únicamente es servicio médico o es la Comisión de Seguridad y Higiene, hablando en relación a lo que a nosotros nos acontece. Únicamente el médico de la empresa o la enfermera de la empresa es la encargada de hacer esa actualización de esa información. En relación al examen médico, únicamente el área de salud ocupacional es el encargado de la actualización y archivo de dicho expediente médico. Me llegaron audiometrías del particular que me las hizo. Yo médico, yo enfermera, que somos los responsables, somos los únicos que vamos a poder ir a archivar al expediente médico de cada trabajador el resultado de la nueva audiometría. Es importante que se designe para esta información y para esta actividad que quede por escrito. Únicamente el Servicio de Salud Ocupacional puede tener acceso a dichos expedientes donde se va a registrar dichas audiometrías para que ustedes puedan tener ese proceso controlado. Si hubiera cambios precisamente en el expediente médico de vamos a necesitar cierta información o en forma general en relación a las fechas de modificación o de compromiso, ¿quién es la persona que va a poder realizar las anotaciones para esos cambios y vigilar el cumplimiento de dicho compromiso? Eso tiene que quedar asentado. Todo esto es parte de un ISO 9000. Pero si ustedes no tienen esa certificación o no la quieren obtener, es nada más para que ustedes puedan lograr ese proceso de la información y puedan tener cumplimiento de la normativa, que eso sí es obligatorio que todos tengamos cumplimiento de la normativa de la Secretaría del Trabajo y del Reglamento Federal de Salud y Seguridad en el Trabajo. Después viene la parte de la conservación de la información. ¿Cuánto tiempo? 5 años. ¿Cómo la voy a conservar? ¿Digital o en físico? Eso depende de la empresa. Normalmente lo que ahora se utiliza es que se utilice la conservación digital. Se escanea la información y se va ahí guardando. Pero aún así, ¿de cuánto tiempo? De 5 años. Pero para una cuestión de cumplimiento, les van a pedir el archivo físico, documental. Entonces, ¿pueden escanear? Sí. ¿Y pueden desecharse del físico? No, eso no lo salva. Tienen que tener ambos archivos. A lo mejor el digital es una forma fácil de acceso de decir aquí está. Si la inspección le dice, ah, perfecto, aquí está tu hoja de capacitación, puede ser que les pidan, ahora voy a cotejar, necesito que me traigas la original. Ya la encontraste, te doy espacio para que en lo que sigue fluyendo la supervisión, vayas y me traigas la original porque está en el archivo. Ok, pero con esto me doy cumplimiento. Hay algunas que no, simplemente le enseñas la digital y con eso se dan cumplimiento y avanzan al siguiente punto. Entonces, para la conservación de la información, 5 años. ¿Puede ser digital? Sí, pero eso no les excluye que también tengan que tenerla físicamente. ¿Cuál sería la ventaja? Pues que en la digital, al tener títulos y formas de búsqueda, pues ustedes van a poder acceder a ella de forma más rápida. Y por último, la disposición final. ¿Qué hacemos con ellos cuando ya no son necesarios? ¿Cómo eliminarlos de manera segura? Sobre todo en expedientes médicos o procesos de identificación, reconocimiento y control de un riesgo en la empresa. ¿Qué voy a hacer con esta información? Dicha información, de acuerdo a lo que la empresa designa, dicha información va a ser eliminada si es en forma digital y misma información después de 5 años puede ser eliminada. ¿Quién será el encargado? El gerente de recursos humanos o el mismo servicio de salud ocupacional. Con la destrucción física de dicho expediente en presencia de tal persona, siempre debe de quedar asentado. Dentro de la experiencia de la información digital, también se recomienda que tengas lo digital y que todavía conserves lo físico.
Porque si por algún problema no hay luz, se fue el sistema, ese base de datos, ese procesador ya está fuera de actualización y no logra correr, se perdió la información, nadie lo captó en la nube o lo movieron o lo eliminaron por error, pues tengo el original siempre. Entonces, el que tengan el digital no le sustituye de algunas situaciones para poder dar cumplimiento. Mi recomendación, sobre todo para que puedan tener cumplimiento, trabajen con las plataformas que yo les acabo de platicar para que puedan tener ese cumplimiento. Si no se quieren registrar porque la empresa así lo desea de ellos, no quieren estar en el past, no se registren, pero ustedes facilítense su trabajo y hagan uso de estas herramientas. Ahora bien, ustedes ya llevan un tiempo con la empresa y dicen, no, sí, y la empresa los motiva y ustedes quieren tener ese extra, pues regístrense para la evaluación del cumplimiento. No necesariamente tienen que tener un mes para realizar el cumplimiento, es un avance que ustedes pueden ir realizando. ¿Qué fechas? Las que ustedes pongan. Ellos no te ponen las fechas, ustedes ponen las fechas. Entonces, ese puede ser ese extra que ustedes pudieran, si así lo deciden, ofrecer a la empresa. Como saben, hemos llegado al final de nuestra capacitación y quisiera agradecer a nombre de Occupational Health a la doctora Meli Giselle Quintana Mesa por compartir su experiencia y conocimientos con todos nosotros. Estamos seguros que su ponencia fue de gran valor y nos dejó herramientas prácticas para que podamos mejorar nuestra gestión documental y el cumplimiento de nuestras obligaciones administrativas. De igual forma, me gustaría agradecerles a todos ustedes, audiencia, por estar presentes en esta capacitación. Esperemos que haya sido de su agrado y les haya compartido información muy valiosa. Meli, no sé si quieres dar como unas últimas palabras antes de cerrar nuestra capacitación del día. Pues nada, solamente recordarles, estas herramientas son gratuitas, son libres, no son obligatorias y recuerden, no porque las utilicen les va a llegar la inspección. Aprovéchenlas, úsenlas. No es necesario que usen todas al mismo tiempo. Bueno, la primera de identificación de las NOMS sí, pero después de ahí se pueden brincar a la de equipo de protección personal o a la de la norma 10 y así les aplica. Entonces, utilícenlas de verdad. Esto les va a facilitar mucho y si ustedes ya tienen su diagnóstico situacional que ya habíamos platicado alguna vez, compárenla. Yo les invito a hacer esta autoevaluación sin que sea directo con la inspección para que ustedes puedan decir, ok, mi diagnóstico situacional está completo, puedo avanzar a la siguiente fase. Y por mi parte, pues sería todo. Y te comparto la presentación en unos minutos más y el cuestionario creo que ya lo tenemos. Buenísimo, muchas gracias. Siendo la 1:11 de la tarde, doy por terminar la capacitación del día de hoy. Espero que todos pasen un excelente día y un gran inicio de semana. Saludos.